Buenas tardes, mi nombre es Zulma Mariela Solís Macharigüe, soy estudiante en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Vamos a comenzar a hablarles sobre el sistema de contabilidad gubernamental. Veremos 5 puntos. El primer punto, hablaremos sobre los antecedentes de la contabilidad gubernamental. El segundo punto es el sistema de contabilidad gubernamental. El tercer punto, hablaremos sobre los objetivos. El cuarto, los postulados. Y por último, el punto número 5, objetivos y obligaciones de la contabilidad gubernamental. Primero hablaremos cómo se generan los registros de los ingresos y gastos del Estado mexicano. Esto lo hace aparte la Tesorería de la Federación, por medio de reportes financieros proporcionados por el Banco de México, que lleva la recaudación de fondos y registros de gastos, egresos y deudas que tiene un organismo o empresa, ya sea una entidad pública o una entidad privada. Los organismos y empresas lo llevan a través del Sistema Integral de Formación. Recaudan información financiera real sobre el sector público o privado. Actualmente, en la actualidad, lo genera la Secretaría de Hacienda, el SAT. El SAT registra todos los gastos e ingresos que nosotros tenemos. Tiene un sistema de contabilidad para meter facturas que se puedan deducir a nuestros ingresos y gastos, ya sea para devolución de impuestos, nos ayudan a tener un ingreso. Como personas físicas que tenemos sueldos o salarios, recibimos el impuesto sobre la renta, el ICR. Nosotros registrando nuestros sueldos y impuestos que nosotros generamos ahí en horas tiempo extra, la Secretaría de Hacienda Pública nos dará una devolución de esos impuestos que nos quitó. El SAT nos dará una devolución de impuestos. Nos hará una devolución de impuestos dependiendo de lo que hemos registrado. Tal vez nosotros no lo registremos, pero el patrón está obligado a registrar todo lo que nosotros como personas físicas hemos obtenido durante un año o el tiempo que hemos trabajado con ese patrón. Nos deducirán nuestros impuestos. También se verá reflejado nuestros ingresos o nuestras deducciones, ya sea también por parte de Infonavit. También se nos devolverá. Es lo mismo con las empresas y organismos que la Secretaría de la Federación. Se reflejan las transacciones en efectivo que tiene el Banco de México, también por deuda externa. También la Tesorería de la Federación hace hincapié a reflejar deudas extranjeras. El Banco de México es el que se encarga a convertir esos flujos de dinero que salen para también formen parte de la contabilidad gubernamental. Ahora sí comenzaremos con el punto número 1, antecedentes de la contabilidad gubernamental. Desde el año 606 a 1510 se dieron por la época precolombina, desde los aztecas, donde realizaban su forma de generar ingresos o para ellos tener una mejor calidad de vida. Los aztecas realizaban trueques, ya sea con piel, ya sea con arcos, con armas, con plumas, la forma de vivir de ellos. También se conocía que también realizaban el chocolate como moneda de ellos. Por objetos de valor realizaban los cambios. En la época virreinal fue donde Hernán Cortés
llegó a conquistarnos y donde se contaba con un contador y un tesorero y un guardián que custodiaba el dinero o los armas o los objetos, alimentos, piedras, joyas que había en ese entonces en arcas. En arcas, ya sea eran objetos de metal con candados. También en arcas también se refería también dentro de barcos, donde se custodiaba el valor que tenía en ese entonces. Vamos a 1821 a 1876, en la época independiente. En ese entonces existió una inestabilidad en cuestión de dinero. No había estabilidad económica. Entonces se tuvo que asignar un secretario para que se hiciera cargo de los ingresos, gastos, y que también de las rentas por nuestro territorio se registraran todas y poder así llevar un buen manejo de dinero y recursos. De 1876 a 1911, en la época porfirista, hubo la Tesorería de la Federación, se creó, donde se registraban ya formalmente ingresos, egresos y deudas de cada municipio, de todo México, para tener un control más estable. Gracias al general Porfirio Díaz fue que se hubo una gran revolución, en la revolución industrial, donde hubo más empleos, donde hubo el ferrocarril y donde hubo la economía subió. De 1911 a 1934 fue la época posrevolución. La época posrevolución se refleja a un sistema de contabilidad de ingresos y gastos de la recaudación de fondos. Ahí fue después de la Revolución Mexicana y donde realmente surgió el sistema de contabilidad gubernamental, donde ya se está viendo principios de lo que sería para mejorar la calidad de vida, ya que en ese tiempo, en 1941 a 1946, se dio la Segunda Guerra Mundial, pero gracias a eso hubo más control de gastos, donde había reportes detallados, controlados. Del 1934 a 1940 fue la época contemporánea, donde la programación de presupuestos haría dividendos de economía hacia diferentes organismos para llegar a un fin, que el fin es el bienestar social. De 1940 a 2020 ya es la época actual. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicita a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar informes de cómo estamos. También no nomás a los organismos ni empresas, también a las personas físicas. Cada persona viene siendo una empresa, porque todos generamos ingresos y gastos. Y es nuestro deber y obligación dar esos gastos y esas deudas, y registrar esos gastos y esas deudas que uno tiene. Vamos a continuar con la contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental es un instrumento de análisis, medición, evaluación y dirección de la formulación, desarrollo y seguimiento de programas gubernamentales, facilitando la gestión pública. La Secretaría de Contabilidad Gubernamental nos ayuda a tener una
una forma de análisis de cada organismo, presentarles una parte de su presupuesto. También tenemos que ver bien lo que cada organismo nos va a lo que cada organismo nos va a señalar en qué va a gastar y qué va a ser los beneficios, porque así podemos tener un presupuesto y no dejar una institución sin apoyo, porque tenemos que apoyar, porque todas las instituciones públicas son para darnos un beneficio social a las personas que necesitan salud, educación, transporte, comunicación, en fin, nos ayudan en todo. Ese análisis y darles lo que necesita cada institución, pero no hay que darle más a una que a otra. Hay que tener una mediación y saber cuánto es cada una y cuánto nos va a regresar, porque también cada institución realiza ingresos y también puede obtener recursos y además salimos beneficiados. Vamos con los objetivos de contabilidad gubernamental. Uno de los objetivos es capturar y registrar las operaciones financieras y presupuestales. El siguiente objetivo es permitir el control de los ingresos y egresos conforme a las disposiciones legales. El punto siguiente es realizar estados contables. El siguiente punto es satisfacer el precepto constitucional de cuentas mensuales, trimestrales y anuales. El siguiente objetivo es actualización de registros de inventarios a viernes a cargos de la institución. Esto se refiere que cada bien inmueble que nosotros obtenemos hay que registrarlo. También un punto muy importante es informar a la sociedad, informar a los ciudadanos que hemos tenido de gastos y qué tenemos de ingresos, qué hemos hecho con ese presupuesto que el gobierno nos ha dado. El siguiente objetivo es un control interno y externo de la gestión pública, siempre con transparencia. El siguiente punto es investigar en países para el desarrollo, para mejorar los recursos públicos. Este es muy importante porque para mí creo que México se está quedando atrás, porque en otros países se está generando una manera más fácil de registrar todos los estados contables y nosotros tenemos una forma obsoleta. Y tampoco estamos muy actualizados en tecnología. Vamos a continuar con el punto número 4. Son base para la contabilidad gubernamental para que la información que proporciona sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones. El postulado número 1 se refiere a la sustancia económica. Es donde reconocemos contablemente las transacciones. Genera la situación de un organismo público. El postulado número 2 se refiere a los entes públicos. Es donde abarcan los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Va dentro de la federación. Conforma todos los entidades federales, autónomos, ayuntamientos y municipios, entre otros, donde nos dice sus obligaciones y sus derechos. El postulado número 3 es existencia permanente. Es donde un organismo público tiene un tiempo indefinido. Postulado número 4, revelación suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrarse ampliamente y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. Postulado número 5. Importancia relativa. Es sobre reconocer esa información contablemente sobre las cosas importantes que ocurrieron sobre ese periodo, sobre los ingresos y gastos importantes que hubo.
Postulado número 6. Registro en integración presupuestaria. Es sobre la información de los presupuestos que obtiene cada entidad, los ingresos y los egresos mediante etapas presupuestarias correspondientes. El postulado número 7 se refiere a la consolidación de la información financiera, donde los estados financieros de los entes públicos presentan los resultados de operación como si se tratara de un solo informe. El postulado número 8 es el devengo contable. Es un ingreso devengado que se refiere a un compromiso considerado en ese momento, que ocurre como un incremento. Un ejemplo es un cobro de impuesto. También se anexa el gasto devengado. Es el compromiso de pago a terceros, conformado de bienes o obras públicas por personas a quienes contratamos. El postulado número 6 se refiere a la evaluación. Es donde ocurren eventos que afectan económicamente y deben de estar registrados monetariamente. Por ejemplo, una donación. Postulado número 10. Dualidad económica. Contabiliza los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes. Postulado número 11. La consistencia. No realizar cambios en cuanto a las operaciones políticas, métodos de cuantificación, siempre cumpliendo con la ley de contabilidad gubernamental. Ahora sí pasamos al punto número 5, que son los objetivos y obligaciones de la contabilidad gubernamental. Como objetivo es brindar información suficiente y oportuna que ayude a tomar decisiones sobre los gastos dentro de las áreas administrativas, el área operativa, técnica, de comunicación y sobre la cultura, pero sobre todo la información de una manera pública que no se le dificulte a la comunidad enterarse. Obligaciones. Las obligaciones que tiene la contabilidad gubernamental, el sistema gubernamental, es identificar los gastos públicos, cuantificar en términos monetarios que representa una disminución financiera para futuros beneficios económicos, comparando con acciones que hayan pasado en el pasado y que han afectado económicamente. Esto es todo. Gracias por tu atención.